Un saludo muy especial para todos los participantes del curso. Vamos a continuar con el tema, como habíamos hablado un poco dentro de la ley 1257. Pues entonces vamos a hacer un énfasis un poquito más profundo en prevención y detección precoz, que era, según la norma, parte del detalle a desarrollar dentro de la ruta de atención. Entonces, ¿qué hacer desde el sector salud? Entonces, como nos decían, tenemos que prevenir, tenemos que identificar y tenemos que atender. Eso es de hecho, el mandato legal. Entonces, ¿qué definimos como prevención? Esta cita de la doctora Marisa Matamala, pediatra chilena, directora del Observatorio de Violencia de Latinoamérica, dice que atención de calidad es aquella que inscrita en el concepto de integralidad. Resuelve el motivo de consulta o demanda de servicio. Claro, para eso está hecha la atención en salud, para resolver el motivo de consulta, ¿cierto? Pero tomando en cuenta la historia, el trabajo, la vida cotidiana y la subjetividad de la usuaria o usuario. Es decir, es viéndolo de una manera biopsicosocial, de una manera integral. Tiene una historia personal, se desempeña en alguna actividad durante su vida, su cotidianidad tiene algunas particularidades y obviamente su subjetividad es el resultado de todos sus aprendizajes y la forma en que ve su vida. Entonces, al tener en cuenta esta situación, nos estamos poniendo en los zapatos de la otra persona, estamos haciendo el ejercicio interesante de la empatía y así potenciamos su autoestima. Reconocemos el ejercicio de su dignidad y sus derechos, fortaleciendo y estimulando su autonomía, tratando de que la persona que tenemos frente a nuestro escritorio sea quien sienta cuál es el camino que debe seguir, nosotros seamos una especie de asesores. Esta visión es muy importante para situaciones de violencia de género porque pues estamos frente a personas que están sintiéndose muy vulnerables y esto necesita un trato muy humano y nuestra humanidad puesta en ese consultorio nos puede llevar a tener en cuenta estos factores que menciona la doctora Matamala. Otra cita de nuestra Secretaría de las Mujeres dice que atención con enfoque de género promueve el encuentro de las mujeres consigo mismas, fortalece su capacidad de decidir en lo que compete a su cuerpo, su salud, sus afectos y su vida. Sería una lógica consecuencia de lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Y esto enmarca la prevención. Si esto se da en las consultas médicas, psicológicas, de trabajo social, etcétera, vamos a garantizar que podemos ver al ser que tenemos enfrente, que es el propósito si lo que queremos es lograr un ambiente que permita el conocimiento de alguna situación que esté amenazando su salud o su vida. Hay muchas herramientas para la detección precoz de la violencia intrafamiliar o de género. Este se llama el violentómetro. Este es traído de una entidad mexicana, eh, pero simplemente para poder hacer mención como de las fases en las que está dividido, que es muy interesante tener en cuenta, porque aquí es donde vamos a tener presente las actividades de detección precoz. Entonces, una pareja, hombre o mujer, a su pareja, hombre o mujer, que tiene actitudes como culpabilización, que le indica cómo vestir o cómo maquillarse, que intenta anular las decisiones que ha tomado, que controla sus amistades o las relaciones con la familia, que de vez en cuando, en un momento de ira, destruye objetos, que miente o que cela o que descalifica opiniones, o que humilla o ridiculiza, o que intimida,
o amenaza, o bromas hirientes o piropos ofensivos, son situaciones que nos deben poner en alerta en el momento que las detectemos. Y fíjense que esto puede ser cualquier tipo de mención dentro de una consulta. Por ejemplo, eh, no, es que me costó venir a la cita porque mi pareja rompió unos platos y yo tuve que quedarme recogiendo los pedazos. Eh, y por eso casi que no llego a tiempo, o por eso llegué tarde, por favor atiéndame. Pero miren que eso está cayendo como dentro de... Y entonces deberíamos preguntar cómo fue eso y qué pasó y por qué el esposo rompió por qué la pareja rompió los platos. Eh, las actitudes de sentirse humillada, intimidada o intimidado, humillado, también son aquellas situaciones que nos deben alertar acerca de que puede estar sucediendo algo y que sea una alerta simplemente para profundizar. Vamos a ver que más adelante con estas alertas va a haber una actitud. Entonces, dentro de la detección precoz, muy importante tener en mente dentro de una conversación amable, de apertura de una consulta de cualquier tipo o de un contacto de cualquier tipo por cualquier funcionario de la IPS con una posible víctima, tener en cuenta algo que nos esté alertando sobre uno de estos ítems. Ah, ya no tanto para alertarnos, sino para reaccionar un poquito más rápidamente, pues entonces tenemos estas otras situaciones que nos deben llevar a eso, a alertar, a reaccionar, perdón. Por ejemplo, te prohíbe usar métodos anticonceptivos, maneja y dispone de tu dinero, tus bienes o tus documentos. Entonces puede ser una persona que al llegar le dice a la chica de la recepción que no tiene suficiente dinero porque su pareja no le dio o, o porque no estaba o no quiso o se lo gastó o lo que fuera. El caso es que no tenía o no encontró la cédula porque la cédula la maneja mi pareja. Miren que son situaciones que pueden estar mostrando que más allá está sucediendo algo. Otras cosas como el manoseo, las caricias agresivas, los golpes así sea jugando, los pellizcos, los arañazos, los empujones, los jaloneos, las ofensas verbales, los insultos o el trato con desprecio, también nos están indicando que es momento de actuar y que debemos reaccionar activando la ruta de atención diseñada al interior de nuestra IPS. Obviamente esto necesita un ambiente cálido, como veníamos hablando desde antes, un ambiente agradable en el que la persona se sienta confiada y segura para poder abrirse y comentar acerca de estos temas. Finalmente, esta misma herramienta entonces tiene ya una parte como de reacción urgente. ¿A qué se refiere? A que entonces si hay otro tipo de actos como encierro o un aislamiento de las personas queridas o amenaza con objetos o con armas o forzamiento o amenaza de muerte o forzamiento a tener relaciones sexuales o golpea o agrede físicamente, esto ya es urgente, ya hay que activar la ruta con el propósito de proteger a la víctima porque ya está siendo víctima, ya está recibiendo agresiones importantes y nos debe estar diferenciado en la ruta de atención para tener una actuación eh, más clara que nos permita garantizar la seguridad. Bueno, respecto a niños, niñas y adolescentes. Lo que estábamos hablando obviamente incluye a todo el mundo, ¿cierto? Incluye a jóvenes, a niños, niñas, adolescentes, adultos y ancianos. Específicamente para la detección precoz de niños, de posibles casos de violencia de niños, niñas y adolescentes, tenemos que tener en cuenta durante la interacción de cualquiera de nuestras consultas
que de pronto muestre miedo a relacionarse, timidez o temor, claro, que sea muy resistente al contacto físico, sobre todo en las edades más grandecitos, no tanto en preescolares, que los preescolares pues tienen un temor natural al examen físico, pero más grandecitos no, tienen más es curiosidad, entonces la resistencia sería para alertarnos. Que la queja sea de molestias en la zona genital también es muy importante por el posible abuso que se esté dando. Que el niño sea demasiadamente agresivo, extremadamente agresivo, que sean niños o niñas que humillan a otros. Pueden ser estos víctimas de agresiones y por eso el comportamiento. Que presenten moretones y hematomas, pues es muy obvio, aunque los que hemos tenido hijos sabemos que viven llenos de moretones y hematomas, pero deben tener una clara explicación, ¿no es cierto? Debe haber una clara explicación de qué fue lo que pasó y ojalá precisamente por el mismo menor. Obviamente se juntan cosas acá, ¿no? La actitud, el comportamiento en el consultorio, más el moretón. La poca capacidad de atención, la distracción fácil también nos puede orientar a que puede estar pasando algo, las lesiones o marcas en la piel en forma de objeto, pues obvio, claro. Conocemos las historias de las marcas de plancha en niños pequeños. Niños o niñas que no tienen un adulto a su cuidado, también debemos indagar por posible abandono, negligencia o abandono. Una actitud silenciosa y una tristeza sin motivo en la actitud del menor que muestra miedo al ir con los cuidadores. Los comportamientos sexualizados que no son aptos para su edad, en niños menores, en escolares, o aquellos que esconden la agresión con respuestas evasivas e incoherentes y no nos dan una explicación clara a la situación que estamos indagando, y o que directamente el menor o la menor declaren que su padre, que su madre o que una persona externa le ha causado alguna herida, pues obviamente esto nos genera una alerta inmediata. Del Consejo General de Enfermería de Granada, España, traje este otro elemento que me pareció interesante, simplemente pues como por didáctico, sobre algunas señales que en el entorno sanitario o fuera de él deben hacernos sospechar de un posible maltrato físico, sexual y o psicológico a la mujer. Entonces, por ejemplo, es una mujer que suele acudir a los centros de salud con mayor frecuencia y presenta síntomas inespecíficos. No nos encuadran dentro de ningún diagnóstico y es consultador o consultadora frecuente, que presente lo mismo, moretones, arañazos o fracturas cuya explicación no es convincente, que se constata que hay problema de abuso de alcohol, psicofármacos u otras drogas o mecanismos de escape, obviamente, para evadir situaciones que emocionalmente están afectando, que en ocasiones cambia drásticamente su modo de vestir y se vuelve mucho más sobrio o más llamativo de lo que era habitualmente, que se aleje de su entorno, que deje de asistir a eventos familiares con amigos, a reuniones a las que antes se acudía, con los compañeros de trabajo o a la iglesia o a los de la comunidad. Este tipo de situaciones son situaciones que deben alertar en una consulta por cualquier otro motivo, deben alertar sobre una posible víctima de violencia de género para desencadenar el siguiente paso de la ruta de atención que lo vamos a ver más adelante. Una persona que se olvida de ella misma y solo habla de él, de su pareja, eh, se refiere a sí misma con comentarios despectivos, habla mal de sí misma o sí mismo, se considera incapaz y coloca a su pareja como quien es capaz de resolver ese tipo de situación. Y está pues con signos clarísimos de una baja autoestima, que esto también es resultado de la violencia. Se ve claramente que ya no es feliz como él era antes, sobre todo si conocemos a nuestro paciente, o está más triste, incluso llega a presentar signos de depresión y ansiedad. Entonces, en los casos de depresión y ansiedad, es muy importante tener en cuenta que el desencadenante puede ser una situación intrafamiliar de violencia y, y estar atentos a
si necesitamos desencadenar la ruta. Presenta subidas y bajadas de peso repentinas por la afectación emocional que puede producir atracones o puede producir anorexia. Entonces, estar atentos a estos y también presentar problemas para conciliar el sueño. En este es muy importante mencionar el tema de la fibromialgia porque uno de los criterios diagnósticos de la fibromialgia son los problemas de sueño. El otro pues son los problemas afectivos, el estado afectivo y luego los dolores musculares. Pero el cuadro lo componen las tres cosas. Entonces, fíjense que tener depresión y ansiedad y problemas para conciliar el sueño, solamente nos faltaría preguntar si tenemos dolores musculares para configurar un cuadro de fibromialgia, que en la mayoría de los casos está relacionado con una situación de cualquier tipo que produjo un duelo. Entonces, una gran afectación afectiva que llevó a la persona a estar deprimida o estresada o con ansiedad por mucho tiempo y eso produjo el daño muscular por el exceso de cortisol en sangre durante largo tiempo. Entonces, esa parte es muy importante tenerla en cuenta y no dejarla pasar. Pacientes con fibromialgia, yo creo que tenemos todos en las consultas varias veces en el mes, si no es en la misma semana. Por favor, no olvidar este caso. Los cuestionarios para detección de violencia intrafamiliar y de género sería entonces el siguiente paso a realizar dentro de la detección precoz. Una vez que cualquiera de estas situaciones que hemos mencionado nos alertó dentro de la consulta, dentro de la interacción con la persona, tenemos que el siguiente paso, debe haber un segundo respondiente que aplique el cuestionario de violencia intrafamiliar y de género. Hay muchos cuestionarios, en realidad, de hecho, en español hay varios cuestionarios. Traigo a mención dos solamente, me llaman la atención, pues porque uno es hecho en Argentina, publicado en la revista Panameña de Salud Pública en 2005. Es un cuestionario breve para detectar situaciones de violencia de género en las consultas clínicas. Y el otro fue hecho en Colombia durante el confinamiento por el COVID-19 y es precisamente, se llama así, encuestas a mujeres en tiempos de pandemia, retos para medir las violencias basadas en género en cuarentena obligatoria. Universidad ICESI y el Observatorio para la Equidad de las Mujeres es muy interesante. Bueno, y como ejemplo de cuestionario, entonces tenemos este. Como les digo, hay muchos. El asunto es tener alguno y poder desplegar ese momento después del primer paso de detección precoz. Este cuestionario de detección de violencia dice que por cada respuesta de las que vamos a revisar, si la respuesta es sí, se apunta a 3 puntos. Si es a veces, se apunta a 2. Si es rara vez, 1 punto. Y si la respuesta es no, 0 puntos. Y aquí está la calificación. De 26 a 35, cuidado, pide asesoría y apoyo. 16 a 25, estás viviendo violencia. De 6 a 15, platica con tu pareja. Y de 0 a 15, relación no abusiva. Tal vez existan algunos problemas que de manera común se presentan entre las parejas, pero se resuelven sin violencia. O sea, mientras menos, la situación va a estar mejor, mientras más, va a haber más peligro y alerta. Aquí están las preguntas. ¿Sientes que tu pareja constantemente te está controlando por amor? Recuerden que si es 3 puntos, a veces 2, rara vez 1 y no es 0. Te acusa de infidelidad o de que actúas de forma sospechosa. ¿Has perdido contacto con amigos, familiares, compañeras, compañeros de tu escuela o trabajo para evitar que tu pareja se moleste? ¿Te critica y humilla en público o en privado? ¿Opina negativamente sobre tu apariencia, tu forma de ser o el modo en que te vistes? ¿Cambios bruscos de humor o se comporta distinto contigo en público como si fuera otra persona? Muy importante, ¿no? Sientes que está en permanente tensión y que hagas lo que hagas, se irrita o te culpabiliza de sus cambios. Vamos más a fondo, te ha golpeado con sus manos, te ha jaloneado, te ha lanzado cosas cuando se enoja o cuando discuten. ¿Te ha amenazado alguna vez con un objeto o armas o con matarse él a ti o a algún miembro de la familia si no le obedeces? ¿Sientes que cedes a sus peticiones sexuales por temor?
o te ha forzado a tener relaciones amenazándote que si no tiene relaciones contigo, entonces se va con otra, por ejemplo. Después de un episodio violento, se muestra cariñoso y atento, te regala cosas y te promete que nunca más volverá a pegarte o insultarte y te dice que todo cambiará. ¿Has buscado o has recibido ayuda por lesiones que él te ha causado? Puede ser ella también, ¿cierto? Primeros auxilios, atención médica o legal. Es violento con otras personas o violenta o se pelea a golpes con otros hombres o mujeres. Muy importante entonces, 12 preguntas, relativamente fácil. Ahorita vamos a hablar algunos detalles sobre la aplicación de este cuestionario en el medio en el que lo estemos haciendo, que es muy importante porque tenemos que garantizar la seguridad de quien tenemos al frente y la nuestra propia, ¿no es cierto? Dentro de la detección precoz hay que decir que la evaluación del abuso debe ser incorporada como rutina en la atención prenatal y en el posparto y se deben hacer preguntas durante la atención prenatal y en el posparto respecto a violencia intrafamiliar o de género basados pues en preguntas como las que acabamos de ver, en cuestionarios de este tipo. Dentro de la detección precoz, las preguntas podrían ser, muchas mujeres experimentan algunos tipos de abusos físicos, como ser maltratadas o golpeadas. ¿Usted ha tenido que pasar por esto? ¿Su pareja alguna vez la ha maltratado o la ha tratado mal físicamente? ¿Usted se siente segura en la casa? ¿Alguna vez ha sido golpeada por su pareja? Son preguntas muy genéricas con frases, con palabras comunes, fáciles de entender, que no necesitan mucha aclaración, pero sí se debe evitar utilizar palabras como, o preguntas como ¿es usted víctima de violencia doméstica? Porque es demasiado técnica. ¿Ha sido usted agredida por su pareja? Pues agredida es una palabra que tal vez no todo el mundo maneje, entonces es mejor evitarlas y utilizar las palabras de un lenguaje más común. Dentro de la detección precoz es importante sospechar que existe abuso cuando hay inconsistencia entre la historia y la lesión. Ya lo habíamos mencionado en el caso de los niños, pero aplica para todo el mundo. Obviamente una lesión explicada de una forma poco convincente pues nos hará sospechar. Cuando son frecuentes la demanda de consultas médicas, como habíamos hablado, cuando no se busca oportunamente la ayuda médica y se deja tiempo seguramente por duda, por temor a la detección, por temor a que sospechara al profesional que fuera a atender a la víctima y no quería involucrarse en ningún problema, entonces se dilató la atención. Cuando la pareja del paciente o de la paciente insiste en estar cerca y responder las preguntas directamente él o ella, impidiendo que el consultante o la consultante puedan interactuar con nosotros como personas que estamos haciendo la atención. Y cuando las quejas psicosomáticas son repetitivas, que también las vamos a mencionar enseguida. Con esto terminamos la detección precoz. Ya luego en otra presentación continuaríamos con el tema de la atención como tal. Muchas gracias.